Buenas a todos. Hoy me presento, soy Salazar Aquino Darwin Omar y hoy vengo a presentarles el tema análisis y tratamiento del agua residual de la municipalidad de San Agustín de Cajas y la simulación con WES aplicando el modelo ASM2D y el esquema A2O. Como contenido tenemos la frase, recorrido del agua, explicación del esquema A2O, explicación del proceso anaerobio, anóxico y aerobio, explicar las bacterias, la simulación, el objetivo, la descripción del lugar, las conclusiones y referencias bibliográficas. Dos cosas que me llaman la atención: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. No quiero ofender a nadie, pero ustedes mismos pónganse a pensar qué significa esta frase. Como podemos ver, consiguientemente, nuestro reservorio se encuentra en la parte alta de casi del, en la parte alta del distrito de San Agustín de Cajas. Estas no he podido localizarla muy bien porque no sé de dónde sale la captación, porque están entubados y tuve problemas de ingresar al reservorio porque decía prohibido la entrada, disparar, y se hizo todo lo que se pudo para entrar, pero al seguir las tuberías de donde provenían el agua, era muy complicado, ¿no? Hasta un lugar podemos seguir, pero de ahí desaparecía. Pero sí tenemos la ruta de donde viene para nuestro hogar, que está en el kilómetro 7, en el distrito de San Agustín de Cajar, y para dónde va al Petar, que está por la entrada de San Agustín de Cajas. Listo. El modelo ASM2D, nuestros principales objetivos van a ser establecer las principales características del modelo ASM2D, definir los componentes considerados en el modelo y definir los procesos considerados y por último vamos a identificar los materiales sujetos a conservación. El modelo ASM2D fue publicado en 1999. Se trata de una modificación del modelo ASM2, influyendo los procesos de desertificación por parte de las bacterias PAO, o también este modelo es el más utilizado actualmente para el diseño y la simulación de procesos de fangos activados. Principales características del modelo ACM2D: considera 19 componentes, dentro de las cuales 19 son solubles y 10 suspendidos. Considera únicamente 3 grupos de bacterias: las bacterias heterótrofas, las bacterias autótrofas y las bacterias acumuladoras de polifosfatos, o más conocidas como bacterias PAO. Esto indica que las bacterias autótrofas agrupan a las bacterias
aminooxidantes y nitrooxidantes. El modelo ASM2D no considera nitrífico, ya que considera que se debe realizar la nitrificación en una única etapa, dentro de los cuales las bacterias autótrofa oxida el amonio directamente al nitrato. Tampoco no considera las bacterias acumuladoras de glucógeno, en este caso las bacterias GAO, ya que compiten con las bacterias PAO por el ácido volátil dentro de las principales características del modelo ASM2D. También tenemos la simplificación del metabolismo de las bacterias PAO. Esto considera como producto, comúnmente como PHA, y el polifosfato no considera lo que es el glucógeno. Bien, sabemos que en las aguas residuales encontramos potasio y magnesio, pero el modelo ACM2D no los considera. Estos iones dentro del metabolismo de las bacterias PAO. Por último, el modelo es M2, que incluye componentes es ASM2D, que incluye componentes para predecir la concentración de sólidos suspendidos en el reactor DQO, tanto en el efluente como el reactor, y también inhibición de los procesos biológicos por bajo pH. El modelo considera en un total de 9 componentes solubles. Hay 2 componentes, los que vamos a representar por unas letras seguidas con S en su subíndice, que nos va a indicar de qué componente nos están hablando. Bien, tenemos la SO2, en este caso es el oxígeno disuelto. Tenemos la SA, que es ácido graso volátiles. La SE, que va a ser la materia orgánica fermental. Luego tenemos la SPO4, que es el fosfato. Luego tenemos la SNH4, que es el amonio. El SNO3, nitrato SN2, que es el nitrógeno de gas. Y el SI es la materia orgánica soluble no biodegradable, y el sal es la alcalina. También consta de 10 componentes espléndidos. Estos componentes los vamos a representar por la letra X seguido del subíndice correspondiente. Bien, dentro de estos 10 componentes suspendidos tenemos a los 3 grandes grupos de bacterias. En este caso tenemos a XH, que son las bacterias heterótrofas, las XAUT, que son las bacterias autótrofas, y las bacterias PAO, en este caso son las bacterias acumuladoras de polifosfato. Además del modelo considerados productos de almacenamiento de las bacterias PAO. En este caso tenemos XPHA, el polihidróxido alcanoato, y tenemos XPP, que en este caso son los polifosfatos. Además del modelo permite simular lo que son los procesos de precipitación química del fósforo. Para ello tenemos los componentes XMEOH, que es el hidróxido metálico, XMEP, que es el fósforo metálico, y los otros componentes XY y XS hacen referencia a la materia orgánica suspendida no biodegradable y biodegradable. Y por último tenemos al componente XSST. Estos representan los componentes de los sólidos suspendidos. Por conseguimos procesos considerados en el modelo considera que las bacterias heterótrofas pueden realizar 9 procesos, entre los cuales vamos a empezar por el crecimiento aerobio. Para esto el modelo va a necesitar de la materia orgánica fermentable, y desde los ácidos grasos volátiles. En segundo vamos a tener que son el crecimiento anóxido con la materia orgánica fermentable. En los ácidos grasos volátiles luego vamos a tener la hidrólisis tanto aerobia, anóxica, anaerobia. Luego tenemos la fermentación. Esto quiere decir que la materia orgánica fermentable se transforma en ácidos grasos y volátiles. Y por último tenemos el proceso de lisis. Las bacterias únicamente se consideran 2 procesos: el proceso de crecimiento, que estaba relacionado con el proceso de identificación, y por último tenemos el proceso de que es el lisis.
lisis. Los procesos considerados de las bacterias PAO van a ser 8. El primero, el almacenamiento de pHa. Esto quiere decir que las bacterias PAO captan a los ácidos grasos volátiles del medio y lo almacenan como el hidróxido alcanoato. Luego tenemos el crecimiento aerobio, utiliza el oxígeno como el sector de electrones. Luego tenemos el crecimiento anóxico. Luego tenemos el almacenamiento aerobio de polifosfato y el almacenamiento anóxico de polifosfato. Estos son tipos de almacenamiento, nos hacen diferentes entre el modelo ASM2D y el ASM2. Luego tenemos el último proceso, que son los procesos de eliminación conjunta de materia orgánica y nutrientes. Para eliminar simultáneamente materia orgánica y nutrientes es necesario combinar adecuadamente 3 etapas: anaerobia, anóxica y aerobia. En la etapa anaerobia tendría lugar la acumulación de pHa. En la anóxica se produciría la descentrificación y en la aerobia la eliminación de materia orgánica. La nitrificación y la acumulación de polifosfato. Existen multitud de variantes del sistema convencional de rangos activados de fangos activados para el fin, siendo los esquemas A2 sobre O y UCT los más empleados. El esquema A2/O consiste en un reactor anaerobio, seguido de un reactor anóxico y finalmente de un reactor aerobio, desde el que se recirculan los nitratos resultantes de la nitrificación al reactor anóxico. De la siguiente figura muestra este tipo de configuración, la que explicamos. Procesos anaerobios. El tratamiento anaerobio es el proceso de degradación de la materia orgánica por la acción coordinada de microorganismos en ausencia de oxígeno u otros agentes oxidantes fuertes. Fases: hidrólisis, transformación enzimática de moléculas compuestas más simples y aptos para estar disponibles como fuente de energía y carbono. Acidificación. Los microorganismos formadores transforman las sustancias hidrolización en ácidos orgánicos en cadena, como el ácido butyrico, ácido propiónico. Formación de ácido acético. Las bacterias metanogénicas pueden producir metano, CH4, a partir de ácido acético o de hidrógeno y dióxido de carbono. Para ellos, los ácidos y alcoholes anteriormente formados previamente se han de transformar en ácido acético. Formación de metano. Las bacterias metanogénicas producen metano a partir del hidrógeno, dióxido de carbono y ácido acético. Digestión aerobia. Es un tratamiento en las aguas residuales en el cual un cultivo aeróbico de microorganismos en suspensión oxidan la materia orgánica, donde se efectúa mezcla de agitación que se afectan por mecanismos. Tipos de reacción. Reacciones de síntesis o asimilación es la incorporación de alimento, materia orgánica y nutrientes al interior de los microorganismos y donde se obtienen como resultado más grupos de microorganismos que se reproducen en oxígeno. Reacciones de oxidación y respiración endógena. Los microorganismos necesitan energía para poder realizar sus funciones vitales, comer, moverse. Esta energía se obtiene transformando la materia orgánica asimilada. Tóxico. Proceso en el cual el nitrógeno de nitrato es convertido biológicamente a nitrógeno gas en la ausencia de oxígeno. También se lo conoce como denitrificación. Existe un amplio rango de bacterias que demostraron su capacidad de descentrificación, las heterotróficas y las autotróficas. Proceso. Recirculación de agua residual. La recirculación es muy importante en el correcto funcionamiento del proceso biológico con biopelícula. Mantiene la humedad y activa la biopelícula cuando el caudal de entrada a la petar. Permite el funcionamiento en serie de los lechos y optimiza el rendimiento global del proceso.
mantiene la alimentación uniforme en toda la superficie del techo y logra que toda la superficie específica contribuya a la depuración de las aguas residuales. Bacterias heterótrofas utilizan una fuente de carbono orgánico, aunque otros elementos diferentes del carbono se pueden captar de modo inorgánico. Muchos microorganismos eucariantes son heterótrofas por depredación y parasitismo, puesto que es el relativo a organismos alimentados por materias orgánicas e en descomposición o por restos orgánicos muertos. La nutrición heterótrofa de las bacterias transforma la materia orgánica en nutrientes y energía. El tipo de nutrición heterótrofa en bacterias es también denominada saprotrófica. Este metabolismo microbiano contribuye al principal factor de descomposición de todos los organismos muertos. Son aquellas que sintetizan sus materiales a partir de sustancias inorgánicas sencillas, experimentan su crecimiento. Generalmente la autotrofía se caracteriza por recurrir a una fuente inorgánica de carbono como el dióxido de carbono. Para la nutrición autótrofa, estas bacterias no necesitan recurrir a otros seres vivos. Este tipo de organismos son capaces de reproducir su propio alimento. Una vez tomadas, las sustancias inorgánicas las transforman en alimento orgánico dentro de su cuerpo. Bacterias PAO. Estas bacterias almacenan ácidos grasos volátiles, AGV, en condiciones anaeróbicas en forma de polímeros orgánicos. Las bacterias obtienen la energía necesaria para este proceso de la oxidación de los polímeros orgánicos acumulados. La regeneración de las reservas del polifosfato es fundamental para el crecimiento de las bacterias PAO. Los ácidos volátiles solo pueden ser almacenados utilizando la energía obtenida de la degradación de los polifosfatos. Bacterias GAO. Estas bacterias son capaces de acumular polifosfato, es decir, no participan en el proceso de eliminación de fósforo. El metabolismo aerobio de las bacterias GAO es similar de las PAO, sin la acumulación de polifosfato. La oxidación tanto polihidroxibutirato PHB como la polihidroxivaleriato PHV produce la energía para el crecimiento celular, para la producción del glucógeno, para el mantenimiento celular. Bacterias sulfato-reductoras se encuentran principalmente en ambientes anóxicos ricos en sulfatos. Son notablemente adaptables y pueden ser encontradas en numerosos ambientes terrestres o acuáticos. Son microorganismos anaerobios metabólicamente versátiles, provenientes de varias familias y diferentes géneros. Pueden crecer de forma heterotrófica usando moléculas orgánicas de bajo peso molecular y de manera autotrófica usando hidrógeno y dióxido de carbono. Nacional de Calidad INACAL es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Ente rector. El INACAL es el ente rector y máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Calidad. Responsable de su funcionamiento en el marco de la normativa establecida en la Ley 3022-4 del Sistema Nacional para la Calidad y la Institución Nacional de Calidad. Sus funciones del INACAL son las siguientes: conducir el Sistema Nacional para la Calidad acorde con los principales números y disposiciones previstas en la Ley número 3022-4. También puede gestionar, promover y monitorear la implementación de la Política Nacional para la Calidad. Competencias. Son competencias del INACAL
la normalización y acreditación y la metrología, las mismas que ejercen en el mismo ámbito nacional. Laboratorios acreditados por el INACAL. Las que le daré uno, son varias, pero acá representaré unos, las que más llamaron con respecto a nuestra carrera. Laboratorio de calidad ambiental, que evalúa la calidad de agua, aire y condiciones ambientales. Eh, los servicios, analiza, los servicios que ofrecen son los análisis físico-químicos, químicos, fisiológicos, microbiológicos y parasificológicos. Monitoreo. Tiene calidad de agua, toma aire y suelo. Parámetros meteorológicos. Está acreditada Servicio Nacional de Acreditación del INDECOPI. Working Laboratory S.A. SAC. Desarrolla, ¿en qué se desarrolla esto? En el agua residual, agua natural, agua para el consumo humano. Los servicios que ofrecen es el monitoreo y el análisis ambiental. Su acreditación es por el INACAL para la metodología analítica. Simulación. Descripción del lugar. Historia. El distrito fue creado mediante la ley del 20 de marzo de 1940 en el primer gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. Geografía. El territorio del distrito abarca una superficie de 23,09 kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicada en el pleno valle del Mantaro y tiene una altitud de 3.275 metros sobre el nivel del mar. El distrito de San Agustín de Cajas es agrícola, comercial y turístico. Cuenta con una población, el distrito de San Agustín de Cajas cuenta con una población de 9.900 habitantes. Para el uso del WES, para realizar la estimulación del esquema 2O, vamos a usar un software. Ese software es el WES. Dentro del WES vamos a presentar el modelo ASM2D. Bien, al abrir el WES nos encontramos con muchos ejemplos, tanto como el ACM1, ACM2 y ACM3. Podrían trabajar con cualquiera, pero nosotros vamos a abrir la ACM2 con la que vamos a trabajar. Ahora abrimos un nuevo proyecto, vamos a trabajar con el modelo ACM2 y una vez que hayamos abierto vamos a dejar el nombre por defecto y la salida por defecto, porque ya si creamos una carpeta personalizada, esta nos puede causar problemas al meter nuestra información ahí y al abrirla se puede crear una serie de datos que no pueden cargar, unos problemas. Una vez abierto esto todo, nos vamos al layout, nos vamos a abrir al blog, el library, vamos a jalar todos los componentes, nos vamos a ir al input, output, vamos a jalar lo que es municipality. Esta va a ser la que nos va a ayudar a generar nuestros datos de entrada. Luego vamos a jalar nuestros tanques, que no nos olvidemos que estamos trabajando el esquema 2O. Por lo tanto, vamos a trabajar con aerobio, anaerobio y anóxico. Jalamos también lo que son las purgas. Una vez que ya tengamos todos los componentes, vamos a empezar a unirlo, cada componente. Es recomendable usar lo que es Polyline. Recordemos que estamos usando el esquema 2O. No se olvide. Bien, una vez que hayamos terminado de unir todos los componentes, lo que vamos a hacer ahora es hacer doble clic en el componente Municipality. Nos vamos a ir donde dice Import. Ahí vamos a Team Serial Sync. En ahí vamos a cargar lo que son nuestros datos. De entrada vamos a trabajar en este caso por meses, Westmont. Y una vez que hayamos cargado, nos vamos a ir lo que es la fraccionamiento. Recordemos que estamos trabajando con el modelo ASM2D. Cargamos nuestros datos de entrada en el respectivo modelo. Luego nos vamos a ir al Enter and Review. Y en ahí le vamos a dar
a generar, y a la hora de generar nos va a dar los resultados tanto como dynamic y static. Luego vamos a darle al valor de cada uno de nuestros componentes. Vamos a darle, en este caso, nuestros valores. También vamos a darle el valor que son a las purgas. Ahí estamos dándole valores. Una vez que hayamos dado, ya terminado de dar valor a todo lo necesario, nos vamos a ir al casing out en out 1. En este es el efluente. Ahora lo que vamos a hacer acá, de igual manera, vamos a cargar el fraccionamiento. Por esta vez va a ser el output, o sea, la salida. Una vez que se lo damos a generar, luego cerramos lo que es el efluente. Bien, una vez que hayamos terminado de generar nuestros datos de entrada y nuestros datos de salida, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a add y crear una nueva hoja, y en esta nueva hoja lo vamos a llamar como tanques. En esta nueva hoja vamos a cargarle 3 plots, uno para el tanque aerobio, el otro para el tanque anaerobio y el otro para el tanque anóxico. Bien, en estas 3 gráficas que hemos creado vamos a jalar 3 subcomponentes. En este caso es jalar el SA y el SNH y el SNO, que son los 3. Ahora le damos play en el centro de controles para que se pueda generar los resultados. Bien, acá tenemos lo que ya son los resultados. En estos 3 tanques, en este caso son entes solubles. Para la preparación del experimento ya está completa. Al principio solo queda lanzar la simulación dinámica. En realidad, lo primero que debemos saber es que tenemos que ejecutar la simulación preliminar en régimen estable que esté dirigida para permitir que el sistema alcance las condiciones estables que no sean luego que nos serán luego útiles como condiciones de partidas realizadas para la simulación dinámica. Y sea todos los ajustes de la simulación pueden seleccionarse independientemente, y al cuadro de diálogo que sabe que nosotros escojamos es posible pasar por una simulación a otra desde el centro de control, sea seleccionando así las pestañas correspondientes. Una vez de las pestañas que nos podrían ayudar podría ser el solver, y luego elegimos el bot, y esto nos da un mejor rendimiento ideal para el sistema, rígidos para simular la simulación dinámica. Para usar una simulación dinámica, nos vamos a la pestaña Dynamic en el centro de controles, luego vamos a ajustes del periodo de en un mes. Ajustes del periodo de simulación lo podemos en 30 días, como hemos escogido nuestros datos de entrada que van a ser en un mes. Luego lanzamos la simulación. Al lanzar la simulación dinámica, acoplará automáticamente el último estado de la simulación al régimen estacionario. Y bien, aquí les mostró el resultado de nuestra simulación. Conclusión. Con respecto al proyecto podemos concluir que el distrito de San Agustín de Cajas tiene que mejorar y darle mantenimiento a sus principales fuentes de abastecimiento de agua, y consigo supetar para darle una buena calidad de vida a su población y así evitar enfermedades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco su cordial atención. Muchas gracias. Espero que haya contribuido un poco más en su enseñanza, o haber llegado a darle un poco más a su conocimiento. Yo me despido. Muchas gracias. Que sea un buen año. Que esto recién empieza y vamos para adelante. Muchas gracias. Chao, chao.